Los germanos, 300-700. Antes de ocupar los territorios occidentales del Imperio Romano, las tribus germánicas habían entrado en contacto con el arte escita sármata, el bizantino y el iránico, tal vez como revelan los hallazgos de sus tumbas. Entre estos hallazgos destaca el llamado tesoro de Petrosa, en Rumania, que perteneció al rey godo Atanarico de finales del siglo IV. Aparte, otras piezas componen este suntuoso conjunto diversas copas de oro de diseño sasánida, cuyos calados se rellenaron con una vidriería multicolor a base de piedras duras y cristal de roca. También se han encontrado fíbulas animalísticas con incrustaciones de granate y una abundante vajilla de oro adornada con perlas. Todo ello, por cierto, semejante a las piezas descubiertas en las tumbas de los primeros jefes eslavos del siglo VII. A estas aportaciones del arte escita sármata, con resonancias iránicas, se sumó una temática aprendida de los celtas, en la que contaba especialmente la forma sinuosa, la espiral y el entrelazado. Llamados como fuerzas mercenarias por los emperadores de Occidente, los germanos acabaron por destruir el poderío de Roma y fundaron diversos reinos en algunas de las antiguas provincias del imperio. En Italia se establecieron los ostrogodos, en la Galia del sur y en Hispania los godos, en el norte de la Galia los francos y en el norte de África los vándalos. En todos estos países los germanos aceptaron la cultura y el arte de los pueblos dominados, solo impusieron su propia tradición en las obras de arte suntuario, portátil, especialmente en la orfebrería y otros trabajos metálicos. Italia ostrogoda y longobarda, 493-800. Aunque respetasen el arte del país, los ostrogodos manifestaron su carácter propio en obras como el mausoleo de Teodorico, en Rávena. Consiste esta construcción en una torre cilíndrica rodeada en su día por una galería columnaria alta y por un deambulatorio, que aún subsiste hasta cierto punto, imitación de todo ello del mausoleo de Diocleciano, en Split. No obstante, los detalles germánicos aparecen en la cúpula megalítica formada por un solo bloque de piedra de 11 metros de diámetro y en un friso ornado con el tema de la lágrima, como los que aparecen en las fíbulas de tradición escita y sármata. La huella germánica se percibe asimismo en el tesoro de la reina Teodelinda del siglo VI o VII, conservado en la Catedral de Monza, junto a una corona con adornos de pedrería, de filigrana y de nácar. Dicho tesoro nos muestra también tapas de libros en oro, con alveolados, tabicados, piedras preciosas y camafeos antiguos incrustados. Occitania y Cataluña preislámicas, 466-715. En la época merovingia y visigoda, las costas mediterráneas desde Agde y Narbona hasta el estrecho de Gibraltar corrieron una suerte distinta que la del resto de la Galia e Hispania. Si en un principio se intentó crear en Barcelona la efímera capital del gran estado galo-hispánico de Ataulfo o de Eurico, a partir del confinamiento de la monarquía militar visigoda en Toledo, hubo una tendencia a reanudar las relaciones ecuménicas. El control toledano sobre la costa fue escaso o nulo, y sabemos, por ejemplo, que Tortosa no fue controlada por la monarquía de Toledo hasta el 506. Por otra parte, a mediados del siglo VI, Andalucía y la mitad meridional de las tierras catalanas escaparon al ámbito visigodo para unirse al imperio de Bizancio, que ya poseía las Islas Baleares. En realidad, el dominio visigodo solo se extendió por la totalidad del litoral mediterráneo durante unos 80 años, desde que Suintila expulsó a los bizantinos hasta la invasión musulmana. La tradición oriental visible en la Daurada de Tolosa, versión de la Constantiniana Dorada de Antioquía, continuó influyendo en las tierras litorales del Mediterráneo occidental. Ello explica que los importantes restos descubiertos en esta zona, como los de las basílicas episcopales de Egara, Tarrasa, si bien datan de la época visigoda, como demostrara Puig y Cadafalch, nada tienen que ver con lo que se entiende por arte visigótico, sino que se hayan relacionado con otros conjuntos análogos del litoral adriático, por ejemplo, los de Parenzo, las pinturas murales de San Miguel de Tarrasa en el baptisterio supuesto del siglo VI presentan indudablemente las características propias de las obras de esta época. En ellas aparece el tema del clavus o en los cortinajes, al igual que en los mosaicos de Rávena.
Los mosaicos del vecino santuario de San Pedro muestran un diseño que se halla en la vidriería tabicada de las joyas germánicas, pero que también fue cultivado entre los romanos. Aparte de los monumentos de Tarrasa, otros restos importantes de la zona que nos ocupa son ciertas partes de las murallas de Carcasona. Galia merovingia, 481-752. En contraste con los visigodos, poseedores de una cultura adquirida en sus contactos con los antiguos pobladores de Ucrania, los francos, cuando invadieron la Galia, constituían un pueblo germánico muy primitivo. Sin embargo, el arte merovingio corresponde a una época de intensa internacionalización de la Galia, donde se conoce la existencia de importantes colonias sirias y hebreas, siendo considerable el número de obispos extranjeros, sobre todo asiáticos, que rigieron sus diócesis. Este fenómeno explica en parte la falta de unidad y la imaginación con que los artífices galos del período merovingio improvisaron o adaptaron las más variadas soluciones para resolver los problemas que su actividad artística les planteaba. Muchas iglesias se construyeron en madera, como las que cita Fortunato en el siglo VI, al decir que las prefería a las de piedra, a causa de su más fácil construcción, la posibilidad de darles mayor altura y la riqueza de sus muros tallados y policromados. En los edificios pétreos destaca el empleo de aparejos muy variados, por ejemplo, la alternancia de piedras de color distinto, el reticulado o el mampuesto embebido en hormigón, con falsas juntas incisas en su paramento, y el llamado opus spicatum, en el que las piedras planas se colocan alternativamente inclinadas, constituyendo una estructura a modo de espina de pez. Se levantaron ábsides de tradición siria, con cámaras laterales y en forma de trébol, como los de África del Norte. Las cubiertas solían ser de madera. No se conserva ninguna basílica de esta época, pero sí en cambio edificios de planta central abovedados y criptas. En el baptisterio de San Juan de Poitiers observamos el aparejo reticulado y unos típicos arcos mitrales. En la cripta de San Lorenzo de Grenoble del siglo VI se levanta un arco triunfal y grandes arcos formeros apeados en columnas como las bóvedas de los partos y los sasánidas. La de Joarre del siglo VII tiende a la idea del bosque de columnas y se cubre con bóveda de arista, típica de los techos pisables. La mayor originalidad del arte merovingio radica en su orfebrería, de cuyos artífices conocidos destaca el famoso San Eloy, tesorero del buen rey Dagoberto. Galia y Hispania visigodas, 466-713. El sur de Galia, en las que más tarde serían las tierras del Oc y la península ibérica, constituyeron un vasto dominio en el que, de hecho, subsistió la estructura civil romana bajo la hegemonía militar visigótica, que tras la derrota de Poitiers a manos del rey franco Clodoveo quedó limitada prácticamente a los territorios hispánicos. Se sabe que en los dominios visigodos se alzaron palacios suntuosísimos con el gusto lujoso que correspondía a pueblos de origen nómada, y se conoce el esplendor de sus grandes iglesias, entre ellas la fastuosa Daurada en Tolosa, gran decágono con columnas torsas de estrías helicoidales y una cúpula de mosaicos sobre fondo de oro que sin duda imitarían a los monumentos de Rávena. Sin embargo, todo se ha perdido y solo nos queda alguna pequeña muestra de arquitectura rústica en la que los pueblos mal romanizados de la península ibérica interpretaron a su manera los modelos orientales de moda. En estos edificios perdura a menudo el sistema de grandes sillares, propio de la época romana, que se sustituye a veces por el spicatum. Las plantas son cuadriculares y en general dominan los ábsides embebidos en bloques cúbicos, las naves separadas por los muros y sobre todo el arco de herradura, elemento este último que se hallaba ya como tema decorativo en estelas ibéricas y que en arquitectura había empezado a emplearse en la zona de Arabia y Siria. Algunas iglesias visigóticas obedecen al plan basilical, con cubierta de madera y santuario abovedado, como la de San Juan de Baños, provista de pórtico exterior, que se construyó en el 601, bajo el reinado de Recesvinto. Otras son de planta central, como la iglesia gallega de Santa Comba de Bande, semejante al mausoleo de Gala Placidia de Rávena. San Pedro de la Nave constituye el típico templo de naves separadas que se comunican por arcadas o ventanas.
La escultura visigótica presenta un marcado carácter arquitectónico y tanto en sus temas, rosáceas, hélices, grupos heráldicos de personajes y animales, como en su modelado en relieve a dos planos, recortado, seco y espinoso, se percibe un claro influjo oriental, entre siríaco y egipcio. Es típica la llamada talla en bisel, que da a las figuras un tratado de superficie que recuerda un campo labrado. Las impostas de Quintanilla de las Viñas representan perfectamente este estilo. Se conserva una joya de pintura libraria en el Pentateuco Ashburnham de la Biblioteca Nacional de París, con 19 grandes folios miniados. Su grafismo de contornos fuertes está realizado con tintas planas de colores vivos. Tanto esta técnica como la solución plástica de los elementos de arquitectura con exageradas perspectivas y de vegetación sugieren fuentes norteafricanas. De la orfebrería que constituyó la expresión más original del arte visigodo se conserva un importante tesoro en la serie de objetos hallados en Guarrasanar y custodiados actualmente en el Museo Arqueológico de Madrid. Entre sus piezas merecen destacarse en especial las coronas votivas con adornos de vidriería tabicada, opaca y translúcida, gemas incrustadas y esmaltes champlevé. Irlanda y Escocia cristianas, 480-1105. Evangelizada por San Patricio en el siglo V, Irlanda, el único país cristiano que no había pertenecido al Imperio Romano, se mantuvo fiel a su arte celta, continuación del de la Edad de Bronce. Dominado por el tema de las espirales, este arte, con un progresivo aumento del dinamismo hasta desembocar en el entrelazado, no fue nunca antropocéntrico. Gustaba del movimiento y aspiraba a expresar lo infinito, sin principio ni fin, y cuando los contactos con la iconografía cristiana del Mediterráneo le impusieron determinados motivos figurales, Irlanda los modificó totalmente, a la manera china, hasta convertirlos en temas abstractos, signos encantados de una concepción casi panteísta en un dinamismo indefinido e infinito. La Irlanda cristiana tuvo una arquitectura muy rústica, caracterizada por los monasterios, conjuntos de chozas circulares señalizados por altas y esbeltas torres troncocónicas destinadas a las campanas. Las iglesias consistían en construcciones rectangulares en falsa bóveda de tradición megalítica. Las coberturas eran a menudo de forma mitral, a base de dos losas inclinadas constituyendo ángulo o de tipo semihexagonal, también formadas por losas planas, pero no en dovela, como en los arcos tradicionales. Estas construcciones no solo se levantaron en Irlanda, sino también en las regiones célticas de Escocia e Inglaterra antes de la invasión anglosajona. En escultura son típicas las cruces de piedra, evolución de los viejos menhires. Se trata de monolitos con los brazos de la cruz unidos en lo alto por un disco, a menudo cubiertos de relieves, con temas entrelazados y espirales célticas, a veces como cornetas o bien con iconografía cristiana copiada de prototipos mediterráneos, generalmente procedentes de Egipto, la cuna del monaquismo. Cruces primitivas con espirales en el siglo VIII se hallan en Annecy, Kildameri y Kilreas. La de Monasterboice del año 1910, ella figural. El arte abstracto céltico se desarrolló especialmente en la orfebrería, que tiene su obra maestra en el cáliz de Ardagh del siglo IX, formado por 354 piezas en filigrana de oro y plata, con esmaltes tabicados e incrustaciones de ámbar y vidrio. Precisamente en la orfebrería se inspiraron los monjes para sus manuscritos iluminados, cuyas obras maestras del siglo VIII vieron la luz en los monasterios de las islas de Iona y Escocia y de Lindisfarne, frente a la costa de Northumbria. Citemos entre estos manuscritos los llamados Libro de Durham y Libro de Lindisfarne, de un grado de abstracción sin precedentes. Del siglo IX data el Libro de Kells, apoteosis que lleva a su máximo extremo la complicación de una decoración microscópica que se arremolina, se aplasta y se alarga como una extraña nube polícroma. Inglaterra anglosajona, 445-1066. La invasión de la Gran Bretaña por los anglosajones, ocurrida en el año 445, barrió de esta isla el cristianismo y con él el arte céltico, pero en el año 597, gracias a la acción del benedictino Agustín, la Inglaterra germánica volvió a convertirse a la doctrina de Cristo. El reino cristiano anglosajón, con el paréntesis de la intervención danesa, se prolongó hasta la invasión normanda de 1066.
y estuvo sometido a dos presiones culturales, la del Mediterráneo a través de los contactos de la nueva iglesia con Roma y la irlandesa, muy poderosa por la gran eficacia misionera de los monasterios célticos. Aunque Agustín copió en Canterbury la estructura de la basílica constantiniana de Letrán, los caracteres comunes de la arquitectura religiosa anglosajona fueron mucho más rústicos. Son frecuentes las plantas cuadriculadas, análogas a las de la Hispania visigoda, la torre de campana situada en el centro de la fachada occidental, con pórticos de entrada en la parte baja y determinados temas plásticos, tales como las ventanas mitrales, las columnas en forma de balaustre, sin duda imitadas de las de madera, al igual que los capiteles zapata y unos entramados de piedra llamados long and short work. Como todos los pueblos germánicos, los anglosajones tuvieron una interesante orfebrería en la que subsiste en gran parte la refinada temática celta. De esta derivan los remolinos o scrolls y los triángulos con las puntas prolongadas en espiral, motivos que se mezclan con un repertorio típicamente germánico a base de ajedrezados variados, formando celdillas y que incorpora la representación de animales entrelazados de tradición sármata.